Bienvenidos y bienvenidas a esta serie que busca motivar la conversación. Hoy, a partir del cuento Reunión, de la ecuatoriana Hilda Holst, quien dedica su texto a la filósofa y escritora francesa Simone de Beauvoir. Mi nombre es Lisbeth Peña, mediadora de la Sala de Lectura La Tlacuila. Estamos en el programa de fomento a la lectura del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo. Les invitamos a conseguir el libro Vindictas, cuentistas latinoamericanas, donde viene el relato que compartiremos en este episodio. La antología pertenece a un proyecto más grande llamado igual Vindictas. Pueden buscar en las redes sociales y encontrarán videos, publicaciones y artículos relacionados con las obras y las creaciones de mujeres de distintas áreas. Específicamente, en la literatura, se han publicado varios libros de diversos géneros y a precios muy accesibles. En este caso, de la antología de 20 cuentistas latinoamericanas, fue publicada por la UNAM y Páginas de Espuma, coeditada por Socorro Venegas y Juan Casamayor. Hilda Holst es una de las más reconocidas escritoras ecuatorianas de la actualidad. Nació en Guayaquil en 1952. Es licenciada en literatura y este año, 2021, fue publicada su obra completa. Al respecto de su obra, se ha dicho que destaca por su manejo de la ironía, lo mismo que por su voluntad de visibilizar la inequidad de género. En opinión de Hilda Holst, la literatura desde siempre y con adelanto, poderosa y maravillosamente, ha tematizado y visibilizado lo marginal, lo inaudible, lo popular, lo otro, lo reprimido o silenciado, instaurada en el polisentido, en lo ficcional o lo falso verdadero. Hace circular saberes sin fetichizar a ninguno. Es lo opuesto a la propaganda y a la consigna, opuesto a textos o discursos maestros o sagrados o poseedores de la verdad absoluta. Escucharemos ahora el cuento completo y después 2 recomendaciones para enriquecer la lectura. Reunión, de Hilda Holst. Si de ser precisa se trata, tendría que tomar en cuenta la reunión de excompañeros de mi esposo, como punto de partida de los cambios que se han dado en mí. No se veían en 8 años. La mayoría ya eran profesionales, con sus respectivos papeles que defender. Abogados, ingenieros, marihuaneros, comerciantes, psicólogos, médicos, escritores, y con sus respectivas esposas o enamoradas que presentar. Las presentaciones iban y venían, reconocimientos, las bromas del colegio, los apodos, el ¿te acuerdas? El ¿qué es de la vida de? El te juro, hermano. A las mujeres nos dejaron en un rincón, mirándonos con caras neutras y aburridas, obviamente sin nada de qué hablar. Poco a poco se empezó con lo del ¿qué vestido tan lindo? ¿Dónde te lo compraste? Y en la sección de los hombres ya se había superado la etapa de los carros adquiridos o carros comentados y de los goles del domingo. Y se encontraban en el cómo tirarse a las mujeres buenotas de la manera más efectiva. Sin embargo, los demás volvían siempre al colegio, al cura maricón, el hijo de puta de Rodríguez, la media aritmética colgada en la pizarra, las risas. En la sección de mujeres, ni siquiera se pretendía saber o hablar de otros temas que no fueran las empleadas y los niños. Me levanté y caminé hacia los hombres. Debí haber llevado una bandeja o haberme hecho la disimulada en las afueras del grupo, pero me instalé en el centro. Se hizo el silencio y vi la cara de Roberto desencajada saltando al suelo y entre zapatos terminar profundamente avergonzada. Los otros no sabían dónde mirar y se sentían incómodos sin saber qué hacer. Entre mis piernas, un olor a sexo se había empezado a filtrar y todo el mundo lo había percibido.
Fue una suerte que en ese momento anunciaran la cena. Cuando llegamos a la casa, Roberto me dijo desde sucia para abajo. Por más que le aseguré que me había bañado antes de salir y que tampoco me explicaba lo que había pasado, no me creyó. Los primeros días después del incidente no salí en absoluto, pendiente todo el tiempo de si se repetía el fenómeno. Me lavaba de 3 a 5 veces diarias y me ponía talco y colonia otras tantas veces. Como no ocurrió de nuevo, volví a mis actividades de siempre, pero eso sí, tomando precauciones estrictas. Jamás, bajo ninguna circunstancia, salía a la calle sin lavarme. Usaba pantalones y cada 2 horas reemplazaba las toallas perfumadas. A Roberto lo noté contento, porque en esos meses nunca tuve que decirle, espérate, que me voy a bañar. Todo igual, ningún indicio de lo que iba a venir. El lugar era pequeño, pocas personas, caras sin maquillaje, ropa sencilla, cerveza, humo y desde algún sitio una canción. Después de 2 horas todos conversábamos juntos, pero no cabía duda de que nuestra atención estaba en Andrés. Sorprendía con sus observaciones, nos hacía reír con sus chistes, escuchaba cuando era menester. A todas las mujeres nos miró con reconocimiento, reflexionaba sobre política, se sabía superior con la humildad de vida y estaba feliz. Yo también intervine muchas veces, pero dentro de los límites precisos para hacer continuar la conversación. Afirmaciones de respaldo con la cabeza, unas cuantas miradas admirativas, un número discreto de apoyos verbales. Se empezó a discutir un tema del cual yo estaba bastante documentada. No me di cuenta de nada hasta que sentí mezclas de sorpresa, desdén y horror en las miradas detenidas en mi piel. Mi voz había sido templada y el contenido planteaba simplemente otro punto de vista. Intenté quedarme en el último reducto posible y dije, puede ser que tengas razón, pero fue inútil. Andrés siguió. Se levantaron tapándose las narices y se situaron en grupos en los extremos de la habitación. Nunca me había puesto tan roja en mi vida ni me he sentido tan humillada. Guardé mi cara en las manos y percibí ese horrible olor en todo mi cuerpo. Salí corriendo sin esperar a Roberto, que también salía disculpándose de toda la gente. No cogí carro por temor de que el taxista me oliera. Caminé mucho, y cuando por fin llegué a la casa, corrí desesperada al baño y me lavé 10, 15, 20 veces y nada. El olor se dilataba en ondas, irrumpía en las cosas, impregnaba las paredes, se filtraba por las puertas y ventanas. No podía esconderme en ningún lugar. El olor me acusaba, en mi boca, ademanes, piel, hasta las palabras olían. No había nada que hacer. El olor quedó quieto, presente siempre. Roberto no regresó. No salía, no podía resistirme a mí misma. Pero cosa extraña, mi olfato empezó a habituarse. Acepté la idea de que tenía que ser así. La costumbre de tenerlo siempre hacía que a veces ni siquiera me acordara. Otras, yo misma lo buscaba. Adquirió vida propia. Unas veces era muy fuerte, otras tenue y dulzón, otras extraño y nuevo. Sigue habiendo mucha gente incapaz de tolerarme, pero ya no me importa. Me gusta percibirme con mis olores y pensar que el final de la conversación fue una ridiculez. Eso de que Andrés me dijera que yo pensaba así porque era una mujer. Y yo contestándole que no, que pensaba así porque estaba en lo correcto. Acabamos de escuchar el cuento Reunión de Hilda Holst, ecuatoriana. Me gustaría muchísimo que me hicieran llegar sus comentarios sobre este texto, por escrito, por audio
o insertarlos en esta misma publicación. El texto en sí, pues parece muy simple, tiene un lenguaje bastante natural, está narrado en primera persona por esta mujer que nos cuenta su historia, ya que han ocurrido todos los hechos. Y ella rememora que muy probablemente el inicio de todo ocurrió en esa reunión donde su esposo se juntó con sus compañeros de escuela, que habían pasado 8 años de no verse, etcétera, etcétera. Y entonces nos lleva por esos momentos que pasaron en la reunión, las situaciones y las diferencias entre las conversaciones de los hombres y las conversaciones de las mujeres, estas conversaciones muy tipificadas de qué es lo que se espera de que conversen las mujeres o que conversaran las mujeres y de que conversen o conversaran los hombres. Ella se aburre en la conversación o no conversación de las mujeres y se quiere ir a insertar al grupo de hombres. Lo intenta, pero algo sucede muy extraño, ¿no? Nos dice en la historia que un olor emana de su sexo. Y bueno, ahí nos empezamos a meter en la complejidad de la historia, porque tendríamos que ir a pensar, a suponer qué es lo que podría simbolizar o qué podría ser metáfora de qué este olor que está transmitiendo la mujer. Por supuesto que si hacen ustedes una segunda lectura, ya sea en escucha o en el texto o en el libro, podrán acceder a algunos detalles, ¿no?, muy interesantes de cómo ella intenta tapar el olor, ¿no?, o intenta que ese olor no se vuelva a producir, porque primero es como la cuestión de la culpa, que el esposo de hecho piensa que es por causa de ella, de algo que tiene que ver con ser sucia, y literalmente dicen esa palabra, y ella hace de todo para no volver a cometer ese error, digamos, ¿no? Y después nos lleva el texto a otra reunión, una reunión más casual, más, dice, de cara sin maquillaje, de ropa sencilla, etcétera, ¿no? Por ahí se escucha alguna canción. Y hay una persona que como que roba las cámaras de todo, ¿no? La luz está sobre un personaje que se llama Andrés, que parece ser el alma de la fiesta, de la conversación, y tiene pues de todos los temas, hablando muy de forma fluida y muy amena, ¿no? Nuestra protagonista dice que hizo intervenciones, pero esas intervenciones que son justo para continuar la conversación de asentimiento, de afirmación a lo que estaba diciendo el otro. Hasta que, pues hubo algo que ella quiso comentar y que era, nos dice aquí en el texto, simplemente otro punto de vista. Pues bueno, cuando contrarió, digamos, a este hombre, Andrés, volvió a sentirse en el ambiente el olor de la mujer. Que después, literal, vamos a llegar a un momento en donde dice que es, digamos que un olor que se relaciona con su voz, que hasta sus palabras olían. Y por eso, pues su esposo ya no regresa con ella, o sea, se va y no vuelve. Y después, ustedes estaban escuchando nada más, pero al final hay un párrafo, este párrafo en que empieza con no salía, no podía resistirme a mí misma, etcétera, pero que se acepta e incluso ya le gusta percibirse con sus olores. Y también nos lleva a esta aceptación de su voz, de sus palabras, de su discurso, y termina el texto recordando esa segunda reunión, que fue la reunión, pues, que termina con el conflicto ahí con el esposo y también con su conflicto de ella, que después se vuelve ya, en teoría, no un conflicto, aunque sigue teniendo problemas para relacionarse.
Y ella dice, lo que yo comenté, que era otro punto de vista, no fue porque sea mujer, como decía este personaje Andrés, es porque era lo correcto. Al inicio, en la introducción, escuchábamos que Hilda Holst cree en este polisentido, en los muchos sentidos de los textos, y también nos busca, si nos lleva a buscar más bien, esta idea de la verdad única, ¿no? Y de las diferentes verdades, y también de buscar como otras opciones, otros puntos de vista, diríamos, a partir del texto, ¿no? Entonces, por ahí nos podemos ir, por supuesto, que en una lectura, también en otra lectura, ver cómo esta transformación del olor, cómo se imaginan ustedes este olor, porque aparte dice que al principio ella también lo siente como un olor desagradable. Y si recordamos, las imágenes que se asocian luego en la literatura, que bueno, literatura y textos escritos por hombres, generalmente era el olor del sexo con ciertas imágenes y metáforas que ustedes ya me dirán cuáles recuerdan, que se asocian con productos que generalmente no son como esos olores que tú dijeras, me voy a poner en un perfume, ¿no? Curiosamente, pues sabemos que los olores son muy diversos y entonces igual generalizar y tipificar como en un solo olor el olor de una mujer, el olor del sexo de una mujer, ya también nos podría llevar por una línea de conversación. Y tenemos también como estos puntos sobre cómo está construido el texto, ¿no? Que nos narra varios días, suponemos que son meses. Alguien que podría decir, a ver, por los indicios, ¿cuánto tiempo creen que pasó desde la primera reunión en donde el esposo se reúne con sus excompañeros y ella lo acompaña, hasta que ella se acepta y dice, sí, me gusto con mis olores también, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, en esa evolución y proceso de esta mujer, de esta protagonista, vamos viendo cómo transcurre el tiempo y también vamos viendo igual insertados en el texto frases de otros personajes, que eso también está muy interesante, que nos lleva a un lenguaje coloquial, un lenguaje en donde literal ella está reproduciendo lo que dijeron los personajes. Y luego me gustaría que ya que hiciéramos como estas reflexiones, nos fuéramos a dos recomendaciones más. Este texto y varios de Vindictas cuentistas latinoamericanas pueden ser acompañados con otros libros y con otras lecturas que enriquezcan el proceso pues, de resignificación, de entender un poco como por qué y que no parezca solamente un texto sin sentido o ridículo. Por ejemplo, hoy les traigo dos recomendaciones más. De Rebecca Solnit, periodista estadounidense con varios premios literarios, está el libro Los hombres me explican cosas, que se publicó en 2014 en inglés y en 2017 ganó Premio Ensayo del Año por el Gremio de Libreros de Madrid. Este libro reúne varios ensayos. El primero, que se relaciona directamente con el título de Los hombres me explican cosas, surgió de una broma que ella decía con algunas anécdotas y que alguien en una reunión le dijo, sí, tienes que escribir eso, tienes que escribirlo porque me gustaría que las jóvenes pudieran leerlo y saber sobre ello. Entonces ella empieza a escribir en la noche y hace todos estos recordatorios en su mente sobre anécdotas, sobre todo una en específico, en donde un hombre le quiso explicar sobre un libro que ella había publicado, pero que él, al no querer escuchar razones, diríamos, pues no se enteraba de que ella era la propia autora. Y entonces, en el libro de Los hombres me explican cosas, viene este término de mansplaining, donde nos dice que es cuando un hombre
trata de explicarle algo a una mujer, pues generalmente de forma condescendiente, pero en el sentido en que la mujer sabe sobre ello, incluso sabe más que el hombre, pero aún así, este insiste en explicarle sobre el tema o sobre la conversación en la que están, a pesar de todo eso e incluso a pesar de indicios que demuestran que la mujer ya sabe sobre ello o sabe incluso más. Chistosamente, entre los artículos que luego he leído sobre este libro, una mujer comentaba que alguien, un hombre, cuando escuchó que le dijeron que estaba aplicando el mansplaining, porque estaba ahí queriendo sobreexplicar, diríamos, él dijo, no, porque el mansplaining solo se aplica para cuando un hombre quiere explicarle a una mujer cosas de mujeres. Entonces, aquí incluso vemos en la anécdota cómo un hombre quiere explicar a su sentido el significado de una palabra que sí, justamente surgió y se popularizó con Rebecca Solnit por esta idea de que los hombres explican cosas, pero no se refiere a cosas de mujeres, sino generalmente a cosas que ella ya sabe. Y bueno, aunque pueda parecer que esto es algo como anacrónico y que ya no pasa, pues si nos ponemos a percibir como un poco más objetivamente, encontraremos varios ejemplos sobre ello. En mi caso tengo una serie de anécdotas, por supuesto, pero pensando para este video, voy a decir una en específico de un amigo que es bastante amable y que es pues bastante fluido en la cuestión de la conversación, de querer conversar y escucharte, pero que aplicaba y que es cierto, se usa también desde los dos géneros, desde los hombres y desde las mujeres, se aplicaba la cuestión de que yo decía algo y él inmediatamente después me decía lo mismo, a veces hasta casi con las mismas palabras, como que ofreciéndomelo como solución o como resultado, pero era algo que él no se había dado cuenta. Entonces, pues yo le empecé, primero muchas veces como que lo dejé pasar, pero después dije, es como muy chocante estar en esta conversación en donde yo digo algo y él me repite lo mismo. Y no sé si fue justo por la relectura de Los hombres me explican cosas o qué pasó en mí, que le empecé a decir y tal cual. Cada vez que me decía, le comentaba lo mismo y en algún momento en donde no estuviera la situación específica, me di a la tarea de comentarle qué es lo que pasaba en el proceso y cómo me sentía yo también, ¿no? Como que estaba, pues, como si no hubiera escuchado mis palabras o como si mis palabras no importaran porque era lo mismo que acababa de decir. Y ya como cuando se dio cuenta, sí fue como muy gratificante en este caso, que no siempre ocurre así, porque pues evitaba hacer eso o cuando ya lo empezaba a hacer, como que sentía mi mirada y dejaba de hacerlo, ¿no? Por supuesto que, como dice también Rebecca Solnit, y luego lo tiene que decir por muchas quejas, no todos los hombres son así, y hay mujeres que también explican cosas a personas que ya saben algo, que saben más, pero estamos hablando de una situación generalizada en cuestión también de datos, de estudios, que tiene que ver con el género. Entonces, pues es algo en lo cual nos podemos sentir más que cobijadas, como decir, ya, ahora entiendo, si todo lo que había estado pasando no estaba loca, bien, o sea, somos muchas mujeres a las que nos está pasando esto, encontrar maneras de quizá intentar pues pasarlo, de poder, cuando tenemos la confianza así de poder decirlo, o cuando no se tiene la confianza y tal vez vas a estar más afectada emocionalmente, pues hacerte a un lado, ver con qué personas sí puedes trabajar mejor y cuáles no, cuáles puedes conversar mejor y cuáles no, etcétera. Y si eres hombre y estás escuchando esto y crees que no pasa, pues igual es como la invitación a verlo objetivamente. Si tú no lo haces, está maravilloso y perfecto, pero la idea es que estemos viendo como situaciones que ocurren
ocurren por cuestiones más sistemáticas de historia, etcétera, pero pues podemos ir conociendo otros puntos de vista, como nos dice Hilda Holst. Y la segunda recomendación es de la autora inglesa Mary Beard, una académica especializada en estudios clásicos y catedrática en la Universidad de Cambridge con varios reconocimientos. Su libro se llama Mujeres y Poder, un manifiesto, y la verdad es que es un libro que me encantó porque Mary Beard combina la literatura con estas cuestiones de la voz y el poder, o sea, el poder a través de la voz, las mujeres, cómo reciben la voz, cómo reciben el poder del discurso, y empieza su primer texto diciéndonos cuándo fue la primera vez que en la literatura occidental a una mujer se le mandó a callar. Y nos nombra a este personaje que conocemos quizá mucho por las referencias, o si leímos la literatura más clásica griega, pues conoceremos su historia, Penélope. Penélope, esta mujer que está esperando a Odiseo, y entonces la reconocemos y la recordamos más por el tejer y por evitarse a los pretendientes mientras ella estaba esperando al esposo y además se estaba ingeniando de cómo hacer más tiempo. Pues Penélope es callada por su hijo Telémaco y él utiliza unas palabras que a lo mejor si nosotros leyéramos sin conocimiento de causa de las traducciones, pues nos parecería de una forma normal, pero Mary Beard nos menciona que esta palabra que se utiliza en esas líneas, en esa escena sobre el discurso de las mujeres, o sea, que las mujeres no podían acceder al discurso, tenía que ver más con una cuestión de que las mujeres estaban pues pensadas a que su voz era una cuestión privada, no era una cuestión para lo público, para el discurso político, que no servían de hecho para eso, e incluso se comparaban con onomatopeyas de animales, de que ellas no podían darse a explicar bien en esos momentos. Y por eso Telémaco, que es un pues chamaco, básicamente, porque pues le falta madurar el hijo de Penélope, la calla y la manda a hacer pues sus cosas y que no quiera influir en asuntos que no le corresponden. Y eso que empieza desde, digamos, como ejemplo en la literatura griega clásica, Mary Beard, al igual que Rebecca Solnit, nos muestran varios ejemplos de años anteriores de la actualidad, en donde muchas mujeres han sido silenciadas o han querido silenciar a mujeres y de maneras pues muy violentas, desde la palabra o desde acciones. Entonces, les invito a curiosear. Y ahora que estaba revisando de nuevo algunas conferencias de Mary Beard que hay en YouTube, encontré una en donde están Mary Beard y Rebecca Solnit. No la he visto, pero la voy a poner en la descripción de este video para que la puedan pues visualizar, esta transmisión que hicieron. Pueden ponerle, si no tienen como gran conocimiento del inglés, pueden ponerle los subtítulos en inglés y luego elegir traducir al idioma que ustedes deseen, y así pueden acceder bastante a esta plática y ya comentaremos también sobre ella. Pues muchísimas gracias. Estoy muy contenta de comenzar esta serie de Vindictas y también me pueden pedir cuentos específicos, sobre todo de autoras, para que comentemos por aquí. Hoy leímos Reunión de Hilda Holst. Yo soy Lisbeth Peña, mediadora de la Sala de Lectura de Tlacuila, y estamos en el programa de fomento a la lectura del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo. Tengan un hermoso día, hermosa tarde o hermosa noche.